Quienes saluda Luis Aníbal Moreira de la Unidad Educativa Fiscal Puerto Viejo. En esta semana 3, por decirlo parcial 3, vamos a ver el movimiento. Vamos a ver en estas clases todo lo que corresponde al movimiento. Y por eso tenemos el tema principal, que es cinemática y MRU. Cinemática. ¿Qué es cinemática? La cinemática significa movimiento. Es la rama de la física que describe el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo originan, entre paréntesis, fuerzas. Bien, ¿qué vamos a ver en este momento? En este momento vamos a enfocarnos solamente en lo que es el movimiento de los cuerpos. Ejemplo, en la playa se está jugando fútbol, se patea el balón. Como saben, si patean un balón en la playa, en la arena, va a haber una fuerza que va a afectar el movimiento. Esta fuerza es la velocidad del viento, pero ahorita no vamos a ver ningún tipo de fuerzas que puedan alterar el movimiento. Solamente nos vamos a enfocar en el movimiento como si no hubiera ningún agente que lo afectara. Entonces voy a este punto porque van a haber ejercicios en donde a lo mejor se va a omitir este tipo de casos de la vida real. Por eso es que la cinemática solamente se enfoca en el movimiento, más no en la fuerza que lo origina o que lo puede alterar. Bien, un poquito que quede claro el tema cinemática. Recordemos igual que este curso de física es para principiantes, entonces no podemos extender mucho tampoco el concepto. Los movimientos que estudiaremos en este curso son el movimiento rectilíneo uniforme, que es conocido como MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es conocido también como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? También es conocido como uniformemente variado. Y otro movimiento que pertenece, pero lo vamos a tratar como si fuera otro movimiento, pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es el llamado movimiento vertical, que lo conocemos como caída libre. Y por último vamos a ver también en este curso el movimiento parabólico, que también lo podemos conocer como proyectiles o lanzamiento de proyectiles. Cabe destacar que en cada uno de estos movimientos vamos siempre a trabajar con estas variables: velocidad, distancia, tiempo y aceleración. Esa es la clave de todo este tema de cinemática. Ahora vamos a ver por orden. En este caso estudiaremos el MRU y veremos de qué se trata. Bien, vamos a ver 1, 2, 3. Vamos a ver los gráficos característicos de cinemática. Al decir gráficos característicos en cinemática, quiere decir que este concepto me sirve para todos los movimientos que pertenecen a la cinemática, los que vamos a ver en esta clase, que son MRU, MRUA, vamos a ver caída libre y proyectiles. Tenemos un gráfico que se llama posición versus tiempo y me dice que la pendiente de este gráfico, de la recta que forma este gráfico, es la velocidad media de ese intervalo de tiempo. Como vemos en matemática, esto es igual a la pendiente. Este va a ser igual a ¿qué? A la velocidad. Pero ojo, ¿sí? Esto tenemos que ver que es el valor numérico, ¿no? Siempre el valor numérico. Ya vamos a ver en los ejercicios y comprobar. Otro gráfico que tenemos es velocidad versus tiempo.
En el gráfico velocidad versus tiempo yo tengo dos datos. Uno es la pendiente y el otro es el área. ¿De qué se trata esto? Igual que en el gráfico posición-tiempo, la pendiente es la aceleración en ese intervalo de tiempo. Entonces, la pendiente de esta recta va a ser igual a la aceleración. Insisto que estamos hablando del valor numérico, ¿no? Porque puede ser, en este caso la aceleración puede ser positiva o negativa de acuerdo al tipo de movimiento. El área, ¿de qué área me están hablando? El área se refiere al área que forma la recta. Un ejemplo, tengo un gráfico aquí, este es la recta con la horizontal. Entonces, esta es la horizontal, esta área, toda esta área me está hablando, ¿no? Yo tendría que calcular el área. Este caso es el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Como ejemplo lo estoy poniendo. Luego en los ejercicios notaremos. El área me dice que va a ser la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. El área es la que forma la recta de la ecuación con el eje horizontal. Al calcular esta área, yo encuentro la distancia recorrida, es decir, distancia. ¿Por qué pongo cuadrado? Porque en estos ejercicios soy un hincapié a este discurso, ¿no? En estos ejercicios son ejercicios básicos para aprendiz, para principiantes. En estos ejercicios vamos a tener, se van a formar comúnmente cuadrados o triángulos rectángulos. No va a haber ninguna figura geométrica complicada. Pues nos vamos a basar en algún cuadrado o en algún triángulo rectángulo. Bien. Esto es importante porque vamos a aprender a resolver de dos maneras los ejercicios, de manera gráfica y de manera desarrollada con fórmulas. Ahora sí, vamos a entrar al primer movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Definición. El cuerpo u objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ese es, creo que, el concepto que se lo ha manejado siempre, como ya sería como un refrán, ¿no? Pero ¿de qué se trata todo esto? Bien, vamos a poner en consideración lo siguiente. Cuando nos dice movimiento, ¿sí? Nos dice movimiento, quiere decir que sale de un estado de reposo. Me gusta darle sentido a cada una de las palabras. Sale del reposo. Sale del reposo. Sale del reposo. Movimiento quiere decir que sale del reposo. Rectilíneo. Entonces aquí yo ya tengo mi primera característica. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Que se desplaza en una línea recta. Que se desplaza en una línea recta. Es decir, línea recta puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Ahora, aquí yo voy a hacer hincapié a un tema. La segunda característica, antes de ver la otra palabra, ya vimos la palabra rectilíneo. Ahora, se desarrolla el movimiento rectilíneo uniforme, se desarrolla en el plano horizontal, eje X. Voy a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo un plano tridimensional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que se desarrolla en el eje X? Quiere decir que yo me puedo mover de manera horizontal. Yo me puedo mover de manera horizontal en este movimiento. Me puedo mover para acá, para acá, para acá, para acá,
pero siempre me moveré de manera horizontal, en el eje X, ¿sí? Siempre me moveré en el eje X. Esto es importante, ¿no? Porque estamos hablando de que este movimiento solamente se va a mover en el plano horizontal. Si no se entendió un poco esta explicación con este gráfico, voy a decirlo por un ejemplo. Una persona, caminamos, ¿de qué manera? Siempre caminamos de manera horizontal. Si queremos ir a nuestra casa, caminamos en una línea horizontal, ¿verdad? Puede ser que nuestra casa está aquí, pero si en cambio yo me quiero ir a una cancha de fútbol, de igual manera yo voy a caminar de manera horizontal para irme a la cancha de fútbol. Es decir, en este movimiento rectilíneo uniforme siempre los desplazamientos van a ser en el eje X, siempre van a ser en el eje X. La persona se mueve de manera horizontal, ¿sí? Hagamos de cuenta que la escuela estaba en dirección, sería norte-sureste, y la cancha estaba en dirección noroeste, ¿verdad? Pero se mueve de manera horizontal. Bien, esto es para tener una idea de qué se trata al decir que se desarrolla en el plano horizontal. Aquí yo no puedo decir una persona subió por unas escaleras, porque ya sería un plano inclinado, o bajó por unas escaleras, o un carro subió una loma, o un carro bajó una loma. Yo no puedo decir eso, porque ya estaría hablando de un plano inclinado. Los ejercicios que vamos a ver no especifica que es en el plano horizontal, pero nosotros debemos de interpretarlo, que siempre se va a hablar de un plano horizontal, que no va a ser ni inclinado, ni para arriba, ni para abajo. Bien, siguiendo con estos conceptos, la otra palabra es uniforme. ¿Qué me quiere decir uniforme? Habíamos hecho un debate que esto significa algo igual. Uniforme quiere decir igual. Pero ¿de qué me está hablando este igual? ¿A quién se refiere? Se refiere a nada más que la velocidad. Por lo tanto, en la siguiente característica yo tengo que su velocidad es constante, uniforme. Su velocidad es constante. También tengo que entender dentro de esta característica que hay un nuevo término que aparece, que se llama rapidez. ¿Y qué es la rapidez? Bueno, ya sabemos nosotros el tema de vectores. Entonces se nos hace fácil entender que este nuevo término que se llama rapidez no es más que el módulo de la velocidad, ¿sí? Rapidez es el módulo de la velocidad, porque recordemos que la velocidad es un vector, ¿sí? Recordemos que la velocidad es un vector en donde tiene componentes en X, velocidad en X, y va a tener una velocidad en Y. Aunque en este caso, como el movimiento se desarrolla en el plano horizontal, solamente va a tener la velocidad en X. La otra característica, al decirme que la velocidad es constante, me dice que no va a haber ningún cambio en la velocidad. Nosotros en el curso hagamos una explicación para entender este tema, la aceleración. Este tema es fundamental, en este curso, ¿no? Saber qué es la aceleración. Entonces, en esta característica me dice que su aceleración es nula o cero, no tiene aceleración.
¿Por qué no tiene aceleración? Porque la velocidad es constante. Pero bien, vamos a ver qué quiere decir la aceleración. Cuando una persona camina normalmente, ¿no es cierto? Camina normalmente. Vengo una persona acá, ¿y qué hace? La empuja a esta persona. Al empujar, disculpen, nomás estoy dibujando una mano. Al empujar a esta persona, ¿qué estoy haciendo yo? Yo le estoy dando más velocidad, ¿verdad? Entonces, la aceleración hace que mi velocidad cambie. En este caso, aumente. Pero ¿qué pasaría si una persona, en cambio, está corriendo o caminando fuerte? ¿Y qué hago yo? La agarro a esta persona del cuello, ¿no es cierto? La agarro, o del brazo, ¿no? Es un decir nomás. La agarro del brazo. ¿Qué pasa si yo a esta persona la agarro del brazo? La voy a ir deteniendo. Es decir, que su velocidad va a ser menos cada vez. Entonces, entendamos que la aceleración simplemente es un factor que cambia la velocidad. La aceleración es un factor que me va a cambiar la velocidad. La otra característica que vimos también en la diapositiva anterior, pero en este movimiento solamente vamos a trabajar con estas tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Solamente vamos a trabajar con la velocidad, distancia y tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser su ecuación? Solo en este movimiento vamos a trabajar con una ecuación. Hay otras ecuaciones, pero en este caso vamos a trabajar velocidad igual distancia sobre tiempo. Es la única ecuación con la que vamos a trabajar en el MRU, en este curso de física. Quiero ser un poquito explícito, ¿no? Aquí, esta velocidad, como se desarrolla solo en el plano horizontal, yo puedo decir que va a ser la velocidad en X y una distancia en X, ¿sí? Porque recordemos que esta distancia me está haciendo referencia al vector posición y esta velocidad es un vector. En cambio, yo no voy a poner tiempo en X ni tiempo en Y, porque recuerden que el tiempo es una magnitud escalar y es única. Por si acaso se les ocurra poner aquí tiempo en X, no. Este tiempo es único, es una magnitud escalar. Bien, en este ejercicio vamos a ver el tema del MRU. Y dice, bueno, antes de hacer cualquier ejercicio yo tengo que estructurar mis ejercicios, llevarlos en orden, y voy a tener datos, mi proceso, y si fuera el caso, un gráfico, ¿no? Y si hubiera sido el caso, gráfico. Bien, voy a ver, dice, bueno, antes también del ejercicio, yo tengo que saber que si estoy hablando del MRU, yo ya puedo ir llenando esto. Yo voy a tener una velocidad, voy a tener una distancia y voy a tener un tiempo. Yo ya tengo que dejar claro mis variables. Y leo el ejercicio. Un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. Me dio este dato, 80 kilómetros por hora. Si mantiene esta velocidad durante el tiempo suficiente, calcular A. ¿Qué distancia recorrerá en 10 segundos? Bien, entonces en estos datos me dice qué distancia recorrerá en 10 segundos. Tengo que encontrar la distancia. Bien, ahora yo me tengo que darme cuenta
que aquí me está dando kilómetros por hora y acá me está dando segundos. Entonces yo tengo que pasar o estos 10 segundos a hora o estos 80 kilómetros por hora a segundo. Pero como yo tengo que trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, yo digo 80 kilómetros por hora por 1 kilómetro tiene 1000 metros por 1 hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, esto ustedes ya tienen que manejar a la perfección. Me va a quedar en metros sobre segundo y tengo que hacer la operación 80.000, 80 por 1000, 80.000 dividido para 3600. Me va a dar la velocidad. Esta velocidad me va a dar 22,222 metros por segundo. Recién voy a hacer el ejercicio. Lo que hice ahorita fue un ejercicio, una conversión para poder hacer el ejercicio. Entonces voy a usar mi única fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Tengo velocidad? Sí. ¿Tengo distancia? No. ¿Tengo tiempo? Sí. Entonces yo tengo que despejar y me queda distancia es igual a velocidad por tiempo. Recordemos, el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Distancia es igual a velocidad 22,2 metros por segundo por los 10 segundos, esto es por los 10 segundos, por los 10 segundos, distancia, segundo con segundo se va, me da 222,2 metros. Bien, hasta ahí he encontrado lo que es la distancia. Ahora, el literal B. Bien, ¿cómo yo pude haber encontrado esto gráficamente? Pude haber encontrado de la siguiente manera. Gráfico. Perdón. Voy a graficar el gráfico velocidad versus tiempo. ¿Y qué me dice? Que en el tiempo, 10 segundos, la velocidad era 22,2. Pero como la velocidad es constante, voy a tener yo una línea recta, siempre. Yo tengo que calcular qué cosa, el área. El área, ¿qué me dio? El área de un rectángulo, ¿no es cierto? Es igual a 22. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Y esto es igual a 22,2 por 10. Por lo tanto, el área es igual a 222,2. O sea que he comprobado que el área es igual a la distancia recorrida. Entonces he comprobado que el área es igual a la distancia recorrida. Bien. Ahora, el literal B me pregunta, ¿en qué tiempo tardará de recorrer 1 kilómetro? Ok, como la velocidad es constante, tengo la misma velocidad que es 22,2 metros por segundo. Recordemos que es esta velocidad, que ya la hice conversión. Distancia me está dando una distancia que es 1 kilómetro. Aquí no tenemos que hacer la conversión porque ya sabemos que 1 kilómetro es 1000 metros. Me dice en qué tiempo tardará de recorrer 1 kilómetro. Ahora lo que me pide es tiempo. Bien, bueno, este gráfico lo dejamos aparte. Tiempo de esta misma ecuación.
Despejando el tiempo, yo tengo que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y lo que hago es reemplazar. Tiempo es igual. Aquí es igual a distancia, 1000 metros. Y la velocidad, 22,2 metros por segundo. Entonces, 1000 dividido para 22,22 me da igual tiempo 45 segundos. Se van los metros. 45, esto es segundo, 45 segundos. Entonces, de esta manera he resuelto el ejercicio. Como ven, he encontrado lo que me pide. El literal A me pidió distancia, el literal B me pidió tiempo. Y yo pude resolver a través del gráfico, pude resolver la aceleración, perdón, la distancia recorrida. A través del gráfico pude resolver. Ahora hay otro ejercicio. Otro ejercicio del MRU. Pedro va al colegio caminando desde su casa. La distancia que debe de recorrer es de 410 metros. Si tarda 6 minutos con 24 segundos en llegar, ¿cuál es la velocidad de Pedro? Bien. Datos. Proceso. Y acá voy a poner un gráfico. Ahora, de antemano yo sé que tengo velocidad, distancia y tiempo. Pedro va al colegio caminando. Pedro va al colegio caminando. ¿Sí? Y dice que recorre 410 metros. Y que al llegar aquí se demoró 6 minutos con 24 segundos. Entonces yo tengo que la velocidad, no conozco, y la distancia 410 metros. Aquí en el tiempo yo quiero que ustedes piensen algo. Miren, cuando hagamos de cuenta, yo me demoro, o en su casa, hagan de cuenta que se demoran 1 minuto de ir desde su cuarto hasta la puerta de la salida de su casa. Entonces, ¿cuánto se demoraron en caminar desde su cuarto hasta la salida de su casa? 1 minuto, ¿verdad? Pero si yo dijera 1 minuto, ¿qué quiere decir en segundos? ¿Cuánto se demorarían? Se demorarían 60 segundos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo les dijera que después de que salieron de su casa, fueron a la parada del bus que queda en la esquina de su casa y se demoraron 20 segundos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes se demoraron de salir de su cuarto a la puerta de salida de su casa 1 minuto y luego se demoraron 20 segundos en ir a la parada. ¿Cuánto se demoraron? 1 minuto 20 segundos. Pero también yo puedo decir que se demoraron los 60 segundos, que equivale al minuto, más los otros 20 segundos en ir a la parada, fueron 80 segundos, ¿verdad? Lo hago con esta lógica para que con un dato básico me comprendan cómo poder resolver este ejercicio. Quiere decir que yo estos 6 minutos tengo que pasarlos a segundo. Y luego tengo que sumarle estos 24 segundos, ¿verdad? Ahora, hago el proceso. 6 minutos por minuto abajo, segundo arriba, 1 minuto 60 segundos.
360 segundos equivalen a 6 minutos. Pero, aquí está 360. Pero el tiempo, yo tengo que sumarle estos 360, tengo que sumarle los 24. Por lo tanto, el chico llegó en 384 segundos. Mi tiempo es 384 segundos. Bien, ahora voy a encontrar la velocidad. Yo tengo que mi ecuación es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual, mi distancia es 410 metros sobre mi tiempo 384 segundos. La velocidad me va a dar 410 dividido para 384 es igual a 1,06 metros por segundo. Quiere decir que el chico va a recorrer, en cada segundo va a recorrer 1,06 metros. Eso quiere decir la velocidad, que en cada segundo el chico recorre 1,06 metros. Casi, por decirlo así, que en cada segundo recorre 1 metro. Sí, más o menos 1 metro y piquito, para entenderlo. Ahora, listo, ese sería el desarrollo de este ejercicio. Tengo otro ejercicio más. Ese, por favor, lo resuelven ustedes. Una ave vuela a una velocidad constante de 15 metros por segundo. Aquí me está dando la velocidad. Confecciona una tabla que recoja las posiciones del ave. Tienen que desarrollar una tabla con la posición y el tiempo, ¿no es cierto? Dibuja en tu cuaderno el gráfico posición-tiempo. Tienes que dibujar el gráfico posición versus tiempo de los valores que van a encontrar en esta tabla. Entonces, el valor que le corresponde al X le ponen al Y y ahí van dibujando el gráfico. Esto más o menos parecido un poco a matemática, pero esta tarea háganla ustedes, me avisan cómo les va. Lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Bien, hemos aprendido el significado de cinemática, hemos aprendido el significado de MRU, qué es cinemática, qué es MRU, hemos aprendido las características del MRU, hemos aprendido los gráficos característicos del MRU, pero más bien yo diría de cinemática, ¿no? Porque esos gráficos tienen los mismos conceptos para todos los movimientos que pertenecen a la cinemática. Y también hemos aprendido a hacer ejercicios prácticos del MRU. Bien, entonces con eso damos por terminado esta clase que corresponde a entender lo que es la cinemática y el primer movimiento.